Frente al cerro de Montevideo, rodeada por las aguas grises de la bahía, existe una isla que pocos conocen. Una isla pequeña, de apenas 3 hectáreas, que guarda las cicatrices de guerras, invasiones y revoluciones. La llamaron de muchas formas: isla de ratas, de las guerrillas, de las palomas, de los franceses, pero desde 1843 se la conoce como Isla Libertad. Aquí, entre piedras y ruinas cubiertas de vegetación, se levantaron baterías de cañones para defender Montevideo y se guardaron municiones y pólvora que patriotas cruzaban a llevar en las noches más oscuras. Por este suelo pasaron ingleses, soldados, patriotas en busca de pólvora, y hasta descansaron los restos de Artigas esperando su regreso definitivo al país. Con el tiempo, la isla fue cárcel, lazareto, depósito de materiales inflamables del puerto y hasta base aeronaval, desde donde despegaron hidroaviones en un pasado que ya se siente lejano. En 1984, una explosión durante la carga de productos químicos marcó el principio del final para este lugar. Y en 1997, la Isla Libertad fue declarada Monumento Histórico Nacional. Hoy, la Isla Libertad quedó en silencio, olvidada, pero si uno escucha con atención, entre el viento y el canto de las aves, todavía susurran las historias que el tiempo intentó borrar. La Isla Libertad. Hola, muy buenas Explorers. Hoy nos encontramos explorando una isla, más concretamente la Isla Libertad, ubicada en la bahía oeste de Montevideo. Esta isla se encuentra a 800 metros de la costa y ahí pueden ver el cerro de Montevideo. Vamos a explorar esta isla a ver qué nos encontramos. Sería una especie de recepción. Esta isla comenzó su historia allá por los años 1800, en la época colonial, donde se establecieron los españoles con una fuerte batería, también guarnecido con armas y municiones.
Luego fue reclamada por los ingleses y después fue conquistada por nuestros compatriotas. Esta isla pasó por varios nombres. Se llamó Isla de los Franceses, Isla de las Guerrillas, Isla de los Ratones y el nombre con la que más se conoce, Isla de Ratas. Pero en 1843, cuando se dio una defensa victoriosa de esta isla, se pasó a llamar Isla Libertad. En esta isla también descansaron los restos de nuestro prócer Artigas cuando fue repatriado desde Paraguay en 1855. Y después de eso, en los años 1900, se destinó a hacer un depósito. Pasó a ser depósito del puerto de Montevideo. Vamos a entrar aquí. Luego, en 1930, se fundó una base naval número 1, la base aeronaval número 1, donde tenían un hangar para hidroaviones. Y luego en 1938 llegó la luz y el teléfono a la isla. O sea que ella era una instalación más bien hecha. Me había olvidado de mencionarles que antes de eso fue usada como lazareto también esta isla. Pero luego, a raíz de que estaba muy cerca de la costa y era muy fácil escaparse de la isla, se usó la isla de Flores para ese destino como lazareto. Y en 1940 construyeron el segundo hangar, que funcionó hasta los años 1950, cuando se mudó la base a lo que es la base aeronaval número 2, Laguna del Sauce. Y ahí volvió a ser depósito del puerto, de esta isla. También hemos investigado que en el año 84 hubo un accidente, una tragedia, al venir un barco del puerto a buscar material inflamable que se almacenaba aquí en esta isla. Una damajuana de ácido se derramó dentro de un tanque de sulfuro y esto provocó una explosión, donde resultó mucha gente herida, con quemaduras, y se perdió parcialmente la embarcación. Luego fue declarada Monumento Histórico Nacional en el año 97 y más o menos desde entonces ya se encuentra en abandono, así como la ven ahora. Vamos a explorar a ver cómo encontramos la estructura. Observen aquí este gran portal. Tiene unos rieles. Seguramente iría alguna vagoneta por aquí, por estos rieles, o alguna grúa para cargar los barcos, cuando se usó como depósito de materiales inflamables. Esta es una estructura que tiene varias habitaciones.
Tenía grandes ventanales, como se puede ver allí. Aquí tendría una pequeña ventana, una comunicación a la habitación contigua. Se puede observar el detalle del piso aquí, bastante antiguo. Seguramente sea de la época en que construyeron el primer hangar, de repente de 1930, esa década, que fue que se construyó el primer hangar. Aquí se conserva lo que es la base de madera, en donde se colocaban los artefactos eléctricos. Observen los grandes ladrillos con los que estaba construida. Aquí se pueden apreciar los grandes ladrillos que usaban. Y el detalle abajo tenía una guarda en toda la vuelta del piso. Aquí han dejado una heladera. Quién sabe cuántos años hace que está esa heladera aquí. Este aquí sería un baño. Sí, aparentemente sí. Es el baño. Observen. Este sería el inodoro. Y aquí iría la cisterna. Aquí vemos parte de la cañería que aún se conserva. Cañería de hierro, muy antigua. Aquí han caído dos enormes vigas de acero. Tendría un segundo piso. Y aquí la estructura ya ha cedido con el paso del tiempo. Observen cómo ha quedado. Sostenida solamente por el hierro, y el hormigón se ha quebrado y ha caído. Está con peligro de derrumbe ya. Tenemos una estructura metálica. Pertenecería a algún barco, seguramente. Una especie de plataforma. No sé qué podría ser. Vamos a continuar por aquí. Tenemos una escalera allí, a ver si podemos accesar a ella. Observen que aquí esta viga está a punto de caer.
Se ven aquí la vista del puerto de Montevideo. Allí se puede observar la gran torre de Antel. Si podemos pasar aquí a lograr accesar a esa escalera. Observen cómo el salitre del mar ha afectado mucho el hierro. Está todo oxidado. Vamos a subir aquí arriba. Con cuidado. Estaríamos en un segundo piso. Observen que allí tenemos vista hacia el cerro de Montevideo, hacia la fortaleza del cerro. Aquí se puede observar parte del piso que aún se mantiene y el resto se ha derrumbado. Vamos a bajar entonces. Observen la vista que tendrían desde aquí. Ese que vemos allí sería el segundo hangar, que se construyó en la década de los 40, 1940. Hangar para hidroaviones. Vamos a seguir explorando a ver qué más descubrimos en esta isla abandonada. Recuerden que está abandonada hace varias décadas ya. Vamos a volver por aquí. Observen que allí arriba tendría una ventana pequeña. Aquí encontramos otra pequeña habitación. Esta tendría techo liviano de chapa. Y observen el piso, que es bastante antiguo, igual que en el otro ambiente que hemos encontrado. Observen cómo el entorno ya ha sido reclamado por la naturaleza, ¿no? Ya ha tomado lo que alguna vez fue suyo, como siempre decimos. Sin dudas, el pasar del tiempo y la naturaleza no perdonan.
Vamos a ver qué más nos encontramos en esta isla. Si podemos pasar aquí, también un poco complicado. Y aquí hemos llegado a lo que fue una usina de UTE. Miren nada más. Cuando en 1938 llegó la luz a la isla y se instaló aquí. Observen que las puertas están muy oxidadas, claramente por el salitre del mar. Permiso. Aparentemente la han usado como refugio. Seguramente algunos pescadores vengan a quedarse aquí. Como estamos bastante cerca de lo que es la costa, se deben haber quedado aquí en las noches seguramente. Observen un hueso. Eso sí que es extraño. Vemos una olla también. Un manual de algún inflable. Se ve que han venido en algún bote inflable. Y aquí tenemos la clásica manguerita que pertenece al inflador del bote. Y bueno, después vemos varias ropas que han dejado aquí. Se ven como la instalación eléctrica por dentro de la pared, con caños de hierro que ya están muy oxidados. Y las cajas de donde iban las llaves de las luces también eran en hierro. Eso sí, por aquí. Se ven estas enormes palmeras que hacen parte del panorama de esta isla abandonada. Esa sería otra parte de la habitación, perdón, de la usina de UTE. De repente sería alguna oficina aquí. Intuyo que podría ser una oficina que está llena de pertenencias, de pescadores, de gente que viene aquí a la isla seguramente y se queda aquí. Bueno, vamos a continuar por aquí. Aquí tenemos una vista más próxima a lo que es el Cerro de Montevideo y la Fortaleza del Cerro, que se encuentra a unos 800 metros de nosotros. La costa está a unos 800 metros. Vamos a continuar aquí.
Observen que desde aquí podemos ver dónde estuvimos hoy, en el segundo piso del primer edificio donde ingresamos. Aquí hemos llegado a otra estructura de la isla. Observen, aquí han improvisado una especie de cocina, como con 2 ticholos y una parrilla de cocina. Han logrado justamente improvisar una cocina para hacer algo, algún pescado que hayan capturado. Sería una especie de cocina casera que han hecho aquí. Y aquí tenemos otro ambiente. Observen, hasta puerta y todo han hecho. Una puerta casera con nylon film y unas tablas de madera. Y han hecho un acopio bastante importante de leña. Seguramente la gente que se queda aquí en las noches. Incluso hasta una ventana han hecho aquí. Observen nada más. Una ventana con nylon film también. Y aquí tenemos una especie de parrillero o una mini estufa. Se ven aquí. Harían el fuego y cocinarían aquí también. Se han ingeniado entonces para hacer un apartamento en la isla, con parrillero y barbacoa incluido, con todo el lujo. Vamos a continuar por aquí entonces. A ver qué más nos encontramos. Y aquí hemos llegado al primer hangar. Estos serían los restos del primer hangar entonces. Se construyó, como mencionábamos, en el año 1931, cuando se fundó la base aeronaval número 1. Observe que el hierro ha cedido ya por el óxido y han caído estas grandes columnas de hierro. Ya la estructura está totalmente colapsada. Observen aquí la vista de la bahía de Montevideo. Con el cerro allí de fondo. Estamos en la bahía oeste de Montevideo. Como mencionábamos también, esta isla está muy cerca, a unos 800 metros de lo que es la costa. Observen cómo los hierros de un espesor importante ya están todos carcomidos por el salitre y se doblan fácilmente con el dedo. Aquí vemos los restos de lo que sería un macetero que tendrían en el frente del hangar, del antiguo hangar. Y esta sería la rampa de acceso que se ha derrumbado. Una parte se ha derrumbado. Por aquí ingresarían los hidroaviones.
Vamos a continuar entonces y vamos a ir al segundo hangar, que fue la última construcción que se hizo en esta isla. Este segundo hangar fue una construcción bastante más robusta, por lo que podemos apreciar, hecha enteramente en hormigón. Y observen cómo hay mucha basura en lo que es la bahía aquí de Montevideo, ¿no? Y la corriente la va arrastrando, la marea va trayendo toda la mugre hasta aquí. Vamos a continuar por aquí entonces, si logramos llegar al segundo hangar, que es lo que nos queda por explorar. Y creo que tenemos una sorpresita en el segundo hangar, así que quédense hasta el final del video. Nos mencionaron que hay un sótano. Vamos a ver si podemos ingresar a él. Que a veces está inundado, pero creo que hoy tenemos suerte porque la marea está bastante baja, entonces tal vez no tiene mucha agua adentro y podemos lograr accesar el mismo. Observen los enormes pilares de esta estructura del segundo hangar, con esta forma tan curiosa que tiene, muy bien diseñado por cierto, para aguantar tantos años, ¿verdad? Sin mantenimiento, y aún está la estructura en buen estado. Aunque parte de las paredes se han derrumbado, la estructura en sí está bien. Y este aquí entonces sería el segundo hangar. Se ven nada más las dimensiones de este gran hangar. Prácticamente es el tamaño más grande que una cancha de fútbol, seguro. Y aquí en la pared podemos ver las inscripciones donde colocarían las naves. Nave 2, nave 4. Ahí también tenemos otro que dice nave 3. Y aquí nos hemos encontrado una parrilla, observen nada más, qué curioso. Mucha gente entonces debe venir aquí a cocinar o a pescar y comer lo que pescan aquí. Observen que el techo en partes está con peligro de derrumbe, ahí ya se ha caído parte del techo, pero la parte central se mantiene en buen estado. Sus cúpulas de vidrio, obviamente ya el vidrio no está, pero se mantiene igual la estructura de la cúpula. Muy bonito diseño de este hangar, y seguramente al frente ahí irían las puertas por donde ingresarían los hidroaviones. A ver si encontramos el sótano por este lado de aquí. Aquí hemos encontrado el sótano. A ver si podemos bajar y ver que nos encontramos bajo.
Observen el tamaño de este sótano. Bastante grande. Observen la gran estructura que sostiene todo el hangar, ¿no? Enormes pilares que sin duda refuerzan toda la parte de arriba. Si podemos adentrarnos más. Podemos ver una especie de escalera allí. Pero hay agua, no podemos ingresar ahí. Esta parte, cuando hay marea alta, queda totalmente bajo agua. Entonces es muy difícil poder entrar aquí. Aprovechamos a que la marea está baja y no hay tanta agua y podemos entrar bastante, adentrarnos bastante en lo que es este túnel, en este sótano, perdón. Solo nada más aquí, una piola de barco que ha quedado aquí. Seguramente sería parte de depósito, de repente. Si hay una base de material, seguramente iría alguna especie de motor o bomba apoyado allí, o un generador puede ser. Y hasta aquí podemos llegar. Observen que aquí ya hay agua y ya se termina lo que es la pared, está allí, el final de este sótano, seguramente usado como depósito. Vamos de vuelta. Andar con mucho cuidado porque el piso está muy resbaloso por el agua y la humedad que hay aquí abajo. La condensación hace que el piso resbale mucho. Si te ha gustado el video hasta aquí, no olvides suscribirte, dejarnos un like, que eso nos ayuda mucho y nos motiva sin dudas a poder seguir trayéndoles contenido a ustedes para su disfrute. No olviden dejar sus comentarios también, o cualquier información que a ustedes les parezca que pueda aportar el video, bienvenida. Vemos piezas de hierro. Parecen partes de un bloque de motor o algo semejante. Allí también vemos otra base, seguramente para apoyar algo pesado allí. Vamos a ver si podemos subir. La subida está un poco difícil. Y esta aquí sería la parte del frente entonces del hangar número 2, que fue el último que se hizo.
Funcionó hasta el año 1950, porque después se mudaron a la base aeronaval número 2 de Laguna del Sauce. Esta era la número 1. Observen aquí la gran rampa de ingreso para los hidroaviones. Una gran explanada para que esperaran aquí. Seguramente están las puertas corredizas del hangar para ingresar los hidroaviones. Observen el estado del metal, ¿no? Ya muy carcomido por el óxido y el salitre. Esta era la explanada entonces. Y aquí tendrían la rampa de acceso. Observen que está parcialmente desmoronada ya, bastante derruida. Por aquí ingresarían directamente hacia el hangar. Bastante impresionante esta estructura. Bueno, hasta aquí llegó la exploración. Yo me despido desde aquí. No olviden suscribirse, darle like, compartir, que eso es lo que siempre nos motiva a seguir trayéndoles estos videos. También nos puedes seguir en nuestras redes. Estamos en Instagram, en TikTok y en Facebook. Nos pueden encontrar como Explorer XUI. Los dejo con estas vistas de la Rambla de Montevideo. Nos vemos en el próximo video, Explorers. Chao.